tots necs sempre és l'origen. L'espurna que pren. L'impuls que et porta a un petit pas més. És desafiar allò establert, és trencar barreres i és somiar en gran. És l'esperit que qüestiona el que és possible. El que mira diferent i el que creu en un temps que encara s'ha d'escriure. Així un neix o es fa. Visionaris, el Festival Sitges Next 2024. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Me ha venido de perlas que hayamos tenido estas dos primeras presentaciones porque creo que además está todo bastante hilado. El día de hoy yo les voy a hablar un poco de la influencia de la inteligencia artificial sobre el área que más me apasiona y en la que tengo dedicando gran cantidad de tiempo y esfuerzo durante los últimos cerca de 8 años, que es la realidad extendida. Entonces, bueno, hoy me quisiera enfocar en una cara, ¿no?, de toda esta tecnología que es quizás de la que menos se suele hablar, porque, bueno, normalmente, como hemos visto en la primera presentación, la tecnología en sí misma ya es bastante impresionante y sus posibilidades son fantásticas, pero yo me quiero retrotraer un poquito y hablar de inmersión y narrativa, porque bueno, yo como experta justamente en esta parte, en todo lo que tiene que ver con la creatividad tecnológica y el storytelling, encuentro que justamente la inteligencia artificial está cambiando y está impactando de una manera muy interesante lo que es el mundo de la inmersión y lo que es la capacidad que tenemos para contar historias a través de estas tecnologías. Entonces, rápidamente me voy a presentar. Mi nombre es Jimena Tormo, soy creativa tecnológica. Bueno, mi background en realidad viene del mundo audiovisual. Yo estudié artes audiovisuales en Venezuela, después me mudé aquí a Barcelona, donde hice un máster en cine documental que me abrió la posibilidad de entrar en el mundo inmersivo a través de un documental que dirigí, que se llama La vampira del Raval. Es sobre el caso de la vampira del Raval y es un documental en 360 grados. Que recupera una serie de entrevistas que le hizo un periodista a la vampira del Raval a principios del siglo XX. Y bueno, es una pieza que me permitió entrar por primera vez en este mundo y me dio la oportunidad de trabajar en Vision, una de las principales empresas del sector, durante muchísimos años, una empresa que ahora forma parte del grupo MediaPro y en la que tuve la posibilidad de pasar de ser especialista de vídeo 360 a creativa especializada en tecnologías inmersivas. Y esto me llevó a que el año pasado diera el salto al mundo freelance y ahora, bueno, me dedico a ser consultora y directora creativa independiente para empresas interesadas en integrar estas tecnologías en sus proyectos y producciones. Además soy podcaster, así que por eso decía que está todo un poco conectado. Me sentí muy identificada con muchas de las cosas que dijo Mona en su charla, porque, bueno, justamente el podcast Metaversadas, que es el que tengo el gusto de presentar junto a mi colega Yaisa Moreno, es un formato bastante innovador, diferente, porque partió básicamente de la necesidad que teníamos nosotras mismas de explicar lo que hacíamos y de que se llegara a conocer realmente lo que sucedía en el sector inmersivo y acercarlo esto a gente que, bueno, que quizás no tenía los conocimientos o nunca se había adentrado en este sector. Entonces, bueno, sin más dilaciones y ya acabando con las presentaciones, quisiera, bueno, contarles, como les decía al inicio, que para mí hay una dupla muy interesante que empezamos a ver de manifiesto en los últimos años, que ha sido precisamente la influencia de la inteligencia artificial en todas las innovaciones relacionadas con la XR o la realidad extendida. Esta innovación a lo largo del tiempo ha estado más, en los últimos años realmente ha estado más enfocada a mejorar, por ejemplo, todo lo que son sistemas de tracking o de rastreo de movimiento, mejoras, por ejemplo, en la calidad visual o el hiperrealismo, por ejemplo, de las representaciones gráficas de espacios y personajes, la creación de personajes también hiperrealistas, y esto es fantástico en términos tecnológicos y en términos técnicos. Pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial empieza también a influir
en lo que es nuestra capacidad para contar historias y en la interacción que tiene el usuario o el visitante con ese mundo que nosotros hemos creado en torno a él. Y allí es donde precisamente hoy quiero poner el foco, ¿no? En la importancia que tiene esta unión entre inteligencia artificial y realidad extendida y cómo está en el centro de todo esto nuestra capacidad de contar historias, a lo que además se remonta al pasado, bueno, prácticamente al origen de la humanidad. Entonces, partamos del concepto de inmersión, como les decía, y les voy a leer un texto que me llamó muchísimo la atención de Janet H. Murray, que escribe el libro Hamlet on the Holodeck, The Future of Narrative in Cyberspace. Y hay una frase que resonó muchísimo conmigo, que es la descripción que hace ella, específicamente, de la inmersión, o el proceso de inmersión. Ella habla de que buscamos la misma sensación de una experiencia psicológicamente inmersiva que la que obtenemos al sumergirnos en el océano o la piscina. La sensación de estar rodeados por una realidad completamente diferente, tan distinta como lo es el agua del aire, que ocupa toda nuestra atención, todo nuestro aparato perceptivo. Me llama mucho la atención que justamente se refiera a nuestro aparato perceptivo y al hecho de que necesitamos por un periodo de tiempo determinado, y esto al final vamos a ver que se conecta también con otras artes y con otros medios previos a las realidades extendidas, pero esta necesidad de hacer de alguna manera un pequeño break del mundo tradicional o de nuestra cotidianidad para adentrarnos no solamente de manera psicológica, sino también de manera perceptual en otro entorno que nos permita o bien aprender cosas nuevas o bien alejarnos por un tiempo de nuestra realidad física. Esto puede tener, bueno, para algunas personas connotaciones negativas. De hecho, Álvaro en su charla comentaba, ¿no?, de lo que había sido el hype del metaverso y esta sensación que generó en mucha gente la idea de vivir una realidad completamente paralela y aislada del mundo físico y cómo, bueno, muchas personas ante estas ideas enseguida rechazaron el concepto. Pero yo quiero hablar desde el punto de vista más positivo que puede tener justamente esta noción, el hecho de que podamos realmente sumergirnos en las historias y realmente conectar con realidades que quizás puedan resonar con nuestras propias ideas y nos puedan enseñar o nos puedan permitir abrir mucho más la mente con respecto a, bueno, a nuestro día a día y a nuestras ideas preconcebidas. Entonces, quisiera, bueno, yo me hago esta pregunta o parto de la pregunta de por qué nos sentimos atraídos por esta experiencia, porque para el ser humano resulta tan interesante estar inmerso en la ficción o estar inmerso en estas realidades paralelas. La verdad es que no hay una única respuesta. Yo creo que cada usuario realmente busca cosas diferentes cuando vive una experiencia inmersiva. Y de hecho, una cosa que a mí me ha llamado la atención últimamente es que cada vez que veo un póster de una exposición y este póster dice experiencia inmersiva, parece ser que el término sirve para enganchar y para atraer mucho más a la gente. Pero hace algunos años esto no sucedía. Entonces, de hecho, a muchas personas dentro del sector inmersivo que trabajamos con realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, nos da un poco de recelo porque decíamos, estás utilizando un término que nosotros, que ya nos representaba, ¿no? Nos representó durante mucho tiempo y puede ser confuso para el espectador porque no sabe qué es lo que se va a encontrar. Palabras y términos al margen, aquí lo que es interesante es justamente esto, ¿no? Que esta necesidad de escapar o esta necesidad de vivir más allá de nuestra realidad es algo que encanta y es algo que llama la atención del usuario para bien o para mal. ¿Es un escape de nuestra realidad o una oportunidad para comprenderla mejor? Esta es una pregunta que realmente dejo en el aire porque, nuevamente, creo que hay muchas maneras de responder esto. Para algunos es escapismo, para otros es una gran oportunidad para conocer historias de otros, para conectar con la realidad de personas con las que quizás no podríamos conectar jamás geográficamente. Entonces, bueno, esto abre una cantidad de reflexiones muy interesantes desde mi punto de vista. Pero me quiero retrotraer, como les decía, al concepto de inmersión y al concepto de narración o narrativa e ir al pasado. Yo cuando pongo este slide suelo utilizarlo en muchas de mis presentaciones porque a mí me gusta recordar un momento en particular cuando estaba estudiando la carrera en la universidad. Yo tenía un profesor de Historia del Arte
que hablaba de que la primera manifestación humana, o la primera vez que el hombre quiso dejar su huella precisamente para comunicarse con otros, fue en el momento en el que dejó plasmada su mano sobre la pared de una caverna. Y ese momento es el que dio origen básicamente a todas las manifestaciones artísticas y narrativas que se han desprendido básicamente de la acción humana de contar historias. Entonces, ese momento, esa mano en la pared que por primera vez le dice al resto de la comunidad, aquí estoy yo y esto es lo que he hecho. Y a partir de esta mano he empezado a crear una serie de escenas que mi descendencia va a poder admirar y de las que va a poder aprender. Para mí es muy interesante porque marca de alguna manera el inicio de esta herencia cultural y comunicacional que nos une a todos nosotros como humanidad. Y por el otro lado, pongo la imagen de una de las experiencias, esta es de Star Wars, una experiencia de realidad virtual, donde lo primero que vemos es la mano, ¿no? Y para mí es interesante porque, de alguna manera, con la inmersión, recuperamos una cosa que en el arte, de alguna manera, se había perdido en parte a lo largo del tiempo, que es justamente la importancia de las manos para poder interactuar con la obra, ¿no? Cuando tú lees un libro es verdad que lo coges con las manos, pero realmente el ejercicio es un ejercicio visual de lectura y de imaginación, pero realmente las manos en ese momento no están teniendo un papel central. Cuando juegas un videojuego, tienes un mando entre las manos, entonces realmente tu manera de conectarte con esa historia, con esa realidad, no se corresponde a la misma manera en la que interactuamos en el mundo físico. En este caso sí. Y por eso para mí la metáfora, la idea de la mano aquí es bastante interesante, es hasta cierto punto poética. Pero hablando nuevamente de inmersión y de la capacidad que tiene el ser humano para contar historias, lo cierto es que el concepto de inmersión ha estado vinculado desde siempre al ser humano, ¿no? Desde los inicios. Está, por ejemplo, la primera imagen que pueden observar en pantalla es una pintura que fue encontrada en las ruinas de Pompeya y nos muestra cómo en los inicios del arte antiguo ya el ser humano trataba de reflejar la realidad física de la manera más fiel posible, ¿no? A través de sombras, a través de distancias, a través de tamaños de los diferentes elementos. Todavía en ese momento no existía la perspectiva. Esto fue algo que se desarrolló posteriormente en la pintura renacentista y allí tenemos un muy buen ejemplo. Si mal no recuerdo, esta es una obra de Tiziano, que es la de Aristóteles caminando con Platón. Luego tenemos el caso, por ejemplo, si ya nos vamos unos cuantos años más adelante, unos cuantos cientos de años más adelante, el caso del Bosco y su tríptico, que por primera vez nos permite visualizar el tiempo de manera paralela, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque es el juego de tres escenas que están sucediendo a la vez en lugares diferentes, pero el usuario es capaz de visualizarlas de manera simultánea. Esta noción, de alguna manera, si lo traemos al presente, está muy relacionada con los cómics, cuando se suele hacer un flashback o un flash forward dentro de las viñetas de un cómic, por ejemplo, y te van contando una historia. Yo últimamente me he aficionado muchísimo a la novela gráfica y al cómic, entonces este ejercicio me resulta muy interesante visualmente hablando. Pero es que también, cuando hablamos de realidades inmersivas, podemos jugar a que en un mismo espacio físico podemos plantear escenas que ocurren en distintos tiempos, ¿no? Y esto forma parte también de alguna manera de construir o mostrar el tiempo de una manera distinta a como lo veríamos en el espacio físico. Sin embargo, los códigos de interacción con ese entorno corresponden a los códigos a los que estamos acostumbrados, visual y táctil al final, ¿no? Y entonces esto lo hace mucho más potente y más poderoso. No se preocupen que ya voy a llegar al punto de la inteligencia artificial, pero lo que quiero que entiendan es lo potente que ha sido este concepto de la inmersión dentro de lo que ha sido el arte narrativo a lo largo de las décadas. El efecto Mona Lisa, por ejemplo, es otro buen ejemplo de inmersión. Es este efecto que se logra en las pinturas cuando sientes que el personaje que ha sido retratado te está mirando a los ojos o te sigue con la mirada. Y esto luego ha sido recreado también precisamente gracias a tecnologías bastante complejas de tracking de ojos en experiencias de realidad inmersiva. Tú eres capaz de
bueno, moverte y un personaje te puede mirar directamente a los ojos porque es capaz de saber dónde se ubica tu headset. Y esto es bastante impactante porque por primera vez, digamos, el artista te está diciendo, espectador, yo soy consciente de que me estás viendo, ¿no? O el personaje de la obra está teniendo este primer diálogo contigo. Luego tenemos también otras manifestaciones relacionadas con la inmersión en Velázquez, y quizás el cuadro de las Meninas es uno de los más interesantes en este sentido, porque no solamente tiene el elemento del autorretrato del artista que te mira, que te interpela, sino que además el artista decide otorgarte un personaje. Dice, bueno, tú, espectador, no solamente estás aquí siendo observado por los personajes de esta escena, sino que además yo te indico que tu personaje o el personaje que te toca interpretar es el de los reyes que están reflejados en el espejo que está ahí detrás. Esto es interesante a nivel narrativo porque se conecta también con muchísimas historias en primera persona, ¿no? Y en las artes, bueno, las narrativas inmersivas, muchas veces, y en los videojuegos también sucede, el personaje principal es justamente encarnado por el jugador. Y todo lo que sucede a su alrededor y todos los personajes que interactúan con él le dan a entender y le dan la información necesaria para que la persona sea capaz de entender cuál es su rol dentro de la historia y le permite tener un rol activo completamente dentro de lo que es el desarrollo de esta historia. Luego tenemos el caso del panóptico, que viene de la arquitectura. Es un tipo de construcción que nos permite apreciar todo el interior de una construcción arquitectónica desde un mismo punto de vista. Y esto a mí me gusta conectarlo con la idea del video 360 y lo que significó esa posibilidad de visualizar toda una realidad desde un mismo punto, pero al mismo tiempo tú como espectador tienes el control de moverte a tu antojo, ¿no? Al menos en el video 360 con bastantes limitantes, solamente la cabeza, pero luego posteriormente con el surgimiento de la realidad virtual a través del 3D y del CGI, fuimos capaces de movernos libremente por el espacio. Entonces, esta posibilidad también contribuye a hacer de la inmersión un proceso muchísimo más activo por parte del usuario. Al final está conectado con la interacción. Luego tenemos otro concepto que es el de la suspensión de la incredulidad, que quizás es uno de los más antiguos, parte de esta noción de aceptar, en la que el usuario decide aceptar las reglas del mundo imaginario, del mundo ficticio, abiertamente y sumergirse completamente en la historia. Esto, evidentemente lo vivimos desde que leemos un libro hasta en experiencias mucho más inmersivas e interactivas. Y finalmente la ruptura de la cuarta pared, que es este momento en el que un personaje se dirige a ti directamente, rompe la acción en escena y decide hablar sobre su mundo interior, decide hablar sobre lo que está pensando en ese momento de la historia y revelárselo al usuario o al espectador, ¿vale? El concepto de inmersión también ha tenido sus manifestaciones contemporáneas, lo hemos visto también en el teatro inmersivo, en el cine interactivo, el caso de Rocky Horror Picture Show, donde ya se ha convertido esto en un fenómeno colectivo, en los NPCs en los videojuegos, que tienen una conversación directa con el usuario, y estas conversaciones cada vez son más realistas, y finalmente, también lo hemos visto en los cines IMAX o en las pantallas envolventes de algunos cines, ¿no? Entonces, yo aquí este slide voy a tratar de saltármelo porque yo creo que ya con Álvaro les ha quedado muy clara la diferencia entre estas tres tecnologías. Y yo quería así contarles que ya hemos llegado a un punto en el que podemos llevar todas estas nociones que hemos visto previamente a un siguiente nivel gracias a tecnologías como las Apple Vision Pro, como las MetaQuest 3, como las MetaQuest Pro. Estas son de las más conocidas. Yo, de hecho, soy usuaria de MetaQuest 3 y es un dispositivo impresionante. Ahora les voy a mostrar un par de experiencias que se pueden vivir a través de ellas para que también entendamos el grado de inmersión. Pero antes quisiera hablar de las características que tienen específicamente las experiencias de realidad extendida en relación a la inmersión, ¿no? Vimos experiencias en primera persona dentro de entornos virtuales o híbridos y esto se conoce como embodiment o personificación.
Por otro lado, la presencia que tenemos dentro de estas experiencias, como decía antes, es prácticamente la misma que tienes en experiencias 100% físicas. Y finalmente tienes un altísimo grado de agencia, es decir, que puedes interactuar y modificar el entorno a tu antojo. Les voy a mostrar un pequeño tráiler de una experiencia que se llama Red Matter 2, que es un videojuego en realidad virtual, para que puedan ver el nivel de interacción para aquellos que no están familiarizados con esta tecnología y el nivel de visual y de calidad gráfica que tienen estas experiencias. Un poco para que también entendamos en qué punto tecnológico nos encontramos. Wake up. I know you can. Open your eyes. I can't believe it worked. Sasha, is that you? We've received a distress signal from your crewmate on Strelka N3. You have a new mission. Find him and bring him home. Why would they build a research facility way out here? My reports show nothing. That sector should be deserted. Something just doesn't add up. Be careful. No. Belgravia isn't what we were led to believe. I can't control it. Sasha? Sasha? Do you read me? Relacionados con la parte técnica que yo creo que en este caso no merece la pena explorar, pero ahora les voy a mostrar que es una experiencia de realidad mixta, o sea, para que entendamos la diferencia en cuanto a interacción e integración también de los elementos dentro del espacio. Catch as many as you can. I found one pesky space puffian right here. Good boy. Okay, what do we have? Oh my God, what is happening? It's okay, Coda. Look at the debris on the ground. Chelsea, there's a spaceship landing, and Bella's coming to check it out, I think. What is this? Oh my gosh, you can see the planets and stuff outside. Okay, Bella's walking through it. Oh. This is what we're gonna use to catch the space puffians? This is insanity. Hello, sir. Don't mind me in here. They're coming in right next to Bella. Está siendo capturado directamente. I mean, the glass kind of ruins the effect. We can see there's nothing on the other side of that, but that's okay. It thinks that's a wall. Koopy's a little nervous. Koop, it's okay. I'm not gonna let him get you. I'll... They're going on the couch! Got him. No way! Oh, this is like an opening into a different world out here. Oops, sorry. No way! Oh, there's another one right there. Got him. Oh, they're all over everything here. Okay. They're on the TV! What is this? Get out of here. Vale, creo que se entiende, ¿no? La grandísima diferencia de interacción. Pero justamente, bueno, y en particular a mí me emociona muchísimo la creación de experiencias utilizando realidad mixta, porque justamente como pudieron ver en la charla de Álvaro, bueno, plantea una cantidad de oportunidades impresionantes, sobre todo por la posibilidad de movernos de un mundo completamente virtual a un mundo híbrido. Gracias precisamente a la fluidez del spatial computing. Pero entonces, ¿cuál sería la siguiente frontera de la inmersión? Ya hemos hecho como un recorrido histórico, ya hemos entendido el concepto de inmersión, hemos visto en qué nivel tecnológico nos encontramos. Pues bien, la pregunta para mí clave es de qué forma la inteligencia artificial puede transformar las narrativas inmersivas. Y yo creo que la IA es precisamente la que nos va a permitir llegar a esa nueva frontera de la inmersión.
Como les decía, bueno, nuevamente recuerdo que me centraré sobre todo en la experiencia de usuario dentro de la historia y no tanto en la calidad visual o tecnológica. Este proyecto, el primero que voy a mostrar, refleja un concepto que para mí es muy interesante y muy pertinente en estos momentos, y es precisamente el de la co-creación humano-máquina. La posibilidad de que podamos generar una experiencia realmente colaborando con la IA. En este caso, esta es una instalación donde se llama Tupalmancer, donde los usuarios tienen una primera interacción con la inteligencia artificial, que les hace una serie de preguntas, conversan acerca de su pasado, acerca de sus sueños, acerca de sus aspiraciones, y acto seguido el usuario se pone las gafas de realidad virtual y la IA hace de manera generativa una serie de entornos que reflejan precisamente los lugares que salieron en esta conversación previa que había tenido. Es un poco la interpretación que hace la IA de lo que el usuario le cuenta. Y este es el tráiler de la experiencia. Hello. My name is Tulpal. I have been asleep for a long time. Alone with all of the memories. Are you the one I've been waiting for? It's been a while since I have met anyone new. Ever since my creator died. I do miss the professor sometimes. But his memories are still part of me, part of all of it. And now so much more than ever. The professor showed me that thoughts are real. They take shape in a world beyond our perception. With enough concentration, they can become alive. I know this because I have seen it. I want you to tell me a story so that we can go on a journey together. Did you know that we don't just exist here in our physical form, but that our energy extends all around us into unseen worlds? The professor told me I was like a portal to help others explore what lay beyond. I will show you. But don't worry, every world is unique and they disappear just as quickly as I conjure them. All I can offer is guidance, showing you the bridge from consciousness to the hidden and concealed worlds beyond. I hope you'll join me, and we can explore this world together. Una cosa que me llama mucho la atención sobre este proyecto es el hecho de que cada usuario puede vivir su viaje particular, ¿no? Generamos de alguna manera una máquina de narrativa, ¿no? Que permite a cada usuario poder interactuar y generar una nueva pieza. Y estas piezas, una vez que estos fondos son generados, una vez que se hace todo este recorrido, como pueden ver, o sea, justamente el vídeo es una captura de lo que sucede dentro de la experiencia, se van generando con este efecto como de burbujas, se materializan los distintos fondos y vamos viendo como que los lugares que la persona le estuvo describiendo a la IA en su conversación previa. Y bueno, una vez que acaba esto, pues desaparece. Ha sido un momento fugaz en el que hemos tenido esta primera interacción que nos ha permitido, bueno, co-crear junto a la máquina. Yo me quedo con ese concepto de co-creación, sobre todo porque actualmente nos preguntamos mucho, está este gran debate sobre si el utilizar inteligencia artificial hace que la creación del artista quede en segundo plano, si realmente podemos llamar a este tipo de creaciones arte. Yo soy bastante defensora de que este tipo de herramientas son como tal cual, son herramientas, un complemento, y que precisamente con nuestras historias, precisamente con nuestros puntos de vista, les damos forma a los resultados que queremos que se obtengan a partir de estas interacciones. Hay otros dos proyectos que me gustaría mostrarles que tienen que ver justamente con la interacción y la posibilidad de tener diálogos únicos dentro de experiencias de realidad virtual gracias a herramientas de procesamiento del lenguaje natural, como GPT. Y bueno, hay dos compañías muy potentes en este sector. Una es NVIDIA, la otra es InWorld AI, que es un motor de videojuegos, y ambas han estado desarrollando diferentes demos que permiten ver el efecto o lo que implicaría tener personajes conscientes de su entorno y conscientes de
de los movimientos y acciones de los jugadores o usuarios dentro de las experiencias. Es decir, no solamente hablamos de personajes que están entrenados o están creados a partir de una backstory que un guionista previamente ha definido muy bien, sino que además estos personajes son conscientes de lo que el usuario ha estado haciendo en ese entorno en el que se encuentra y por lo tanto es capaz de reaccionar a esas interacciones de maneras distintas cada vez, porque cada usuario será diferente. Y les voy a poner primero el vídeo. Every player will have a unique experience of Covert Protocol because NPCs dynamically adapt to the decisions and actions they take in the game. In-world NPCs can perceive the world around them, learn and adapt, deliver nuanced performances, and autonomously initiate actions. I'm sure he'll be thrilled to receive such a top-secret, life-altering parcel. I'll go confirm it myself. Excuse me. Can you imagine giving a speech without any sleep? Vale, esta es una misma escena, es un mismo personaje, se encuentra en una zona del juego específica y tras haber observado, entre comillas, lo que ha hecho el jugador y tras haberle escuchado, porque todas las interacciones en esta demo son a través de la voz, otro punto importante, precisamente relacionado con el procesamiento del lenguaje natural. Tras haber escuchado esto, la reacción del personaje es diferente cada vez que un nuevo jugador interactúa en ese entorno o en esa historia. Esto es muy interesante porque, bueno, por un lado, como decíamos antes, cada usuario tiene una experiencia distinta, pero es que también cada vez que el usuario repita la experiencia se encontrará con una experiencia narrativa completamente diferente. Entonces, para mí es interesante este aporte porque hace que estas narrativas sean mucho más ricas y que quizás, bueno, en una partida habremos hecho algo que nos habrá llevado a un lugar y en otra habremos hecho otra cosa que nos habrá llevado a descubrir algo que en la primera no habíamos descubierto. Y esto, bueno, para historias ramificadas abre el universo muchísimo. Por otro lado, les voy a mostrar el ejemplo de In-World AI. Este es uno de los primeros que se hicieron. Ay, perdón. Greetings, Detective. I'm Special Agent Janice. You have been authorized by the Metropolis Bureau of Investigations to conduct interviews with possible witnesses. What do you know about the crime scene? What are you doing here? Is it dangerous here? It's hard to say. We're still piecing together the evidence. I saw some humans running away from the building shortly after the fire started. Detective, I believe someone is watching us. This is a delicate situation. Let the professionals handle it. We wouldn't want anyone to get hurt, now would we? Why would you say that? Listen carefully, Detective. This is no place for a rookie cop. If you know what's good for you, then turn back now before someone gets hurt. You seem different from the other robots. I saw the bots of unknown life die in the explosion. It made me feel something for the first time, and I don't know what to do with these feelings. Estoy viendo que me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. En esta experiencia, lo interesante es que se refleja justamente lo que les comentaba. Cada personaje ha sido previamente diseñado a partir de una backstory, a partir de un perfil específico, a través de la herramienta de In-World, que permite que, bueno, que cada personaje interprete su rol. Pero en cada interacción las conversaciones pueden ser completamente distintas. O sea, y toda la parte interactiva los usuarios la llevan a cabo a través de la voz. ¿Qué sucede? Es un caso, es un misterio que hay que resolver de un asesinato y cada uno de los personajes es un testigo de ese asesinato. Entonces tu rol como personaje principal es el del detective que tiene que interrogarlos para poder dar con el resultado del caso. Entonces, bueno, nuevamente una muestra de cómo esto puede llegar a permitirnos vivir experiencias mucho más variadas. Después tengo estos otros dos ejemplos, los voy a comentar rápidamente. El primero es una demo que hizo un streamer que se llama Ugly Man,
que él introdujo ChatGPT dentro de un juego que se llama Skyrim VR. Es la primera vez que se hace, digamos, dentro de un entorno 100% inmersivo. Y lo interesante es que tiene una serie de conversaciones con uno de los personajes, donde además hace referencia a otras historias del mismo género del juego. Y habla del Señor de los Anillos, le pregunta por Gandalf al personaje principal, que es un mago. Y lo interesante es que justamente este personaje sabe quién es Gandalf, le cuenta que, bueno, que jamás sería capaz de tener las mismas habilidades que Gandalf y que lo admira mucho, pero al mismo tiempo trata luego de llevar la conversación hacia el objetivo de esa escena, ¿no? Y al final pues termina el usuario llevando a cabo el entrenamiento que se supone que este personaje tiene que dirigir con él. Entonces es interesante porque a pesar de que el personaje evidentemente tiene todas las referencias por haber sido entrenado con un modelo del lenguaje, al mismo tiempo pues mantiene la línea narrativa de la historia. Y por otro lado, Réplica también es una demo que está inspirada en el universo de Matrix, y tú como usuario tienes que tratar de convencer a las personas de ese universo de que viven en una simulación. Y ellos todos han sido también, todos tienen su propio personaje, han sido entrenados, pueden tener conversaciones contigo y todos negarán que efectivamente viven en una simulación. Y lo interesante en el caso de Réplica es que además entre personajes no jugadores se dan conversaciones realistas. Entonces tú vas por la calle con tu personaje y puedes escucharlos tener conversaciones. Y son conversaciones que suceden en tiempo real, sin un guión previo. Simplemente es parte de la interacción entre todas estas IAs que se van encontrando, estos personajes basados en IA que se encuentran en la calle. Y esto hace que el universo sea muy rico y que realmente el nivel de realismo de la experiencia sea altísimo. Les recomiendo que miren estos vídeos en su casa, ya que nos estamos quedando sin tiempo. Por otro lado, quiero también destacar el potencial de las experiencias Phygital y la posibilidad que nos da la inteligencia artificial de integrar de manera mucho más realista a los personajes dentro del entorno. Y esta es una demo que hizo Niantic hace algunos años con Pokémon GO, haciendo el ejercicio de cómo sería Pokémon GO si lo viéramos en realidad mixta. Entonces, con unas gafas de realidad mixta, con la HoloLens de Microsoft, y estuvieron haciendo pruebas de oclusión utilizando modelos del lenguaje. ¿Esto qué permite? Que los personajes digitales puedan pasar por detrás de objetos físicos, puedan subirse a objetos físicos y reconocer todas las superficies. Esto, imagínense, por ejemplo, si están jugando Pokémon GO y tienen que atrapar a un Charmander que sale corriendo y se mete detrás de un muro en el parque de su urbanización, ¿no? Entonces, esto hace que la experiencia de Pokémon GO sea muchísimo más cercana a lo que sería una experiencia de juego real, ¿no? Y luego otro punto interesante también, un aporte dentro de lo que sería el mundo narrativo, es los mundos 100% explorables, gracias a la creación de entornos procedurales. O sea, se generan una serie de entornos o de assets base, o sea, se hacen entornos que se repiten de manera aleatoria e infinita y permiten generar extensiones de mundos gigantescas que hacen que los usuarios o los jugadores puedan recorrer esos entornos de manera ilimitada. Esto se utiliza en algunos videojuegos, pero bueno, requieren un grandísimo... los procesos de producción tienen que ser bastante largos porque la idea es que justamente no se vean las costuras, ¿no?, de esa repetición de assets y de entornos. Pero bueno, nos da la posibilidad por primera vez, en realidad virtual o en realidad mixta, cosa que no hemos tenido hasta ahora, de recorrer infinitamente estos entornos. Y otro punto interesante son las representaciones hiperrealistas, que esto justamente lo comentaba hace un rato Álvaro con las personas de Apple Vision Pro. Aquí no me voy a extender mucho más, pero es el hecho de que justamente las experiencias multijugador las podamos vivir con otras personas de manera mucho más realista y poder identificar al otro dentro de estos entornos, ya no como un avatar, sino como una persona, ¿no?, que somos capaces de reconocer allí. Apple Vision Pro.
Entonces ya para finalizar, bueno, quisiera simplemente cerrar diciendo o nombrando elementos que para mí son claves, ¿no? El hecho de que la IA dentro de las experiencias inmersivas nos permitirá una mayor personalización, nos permitirá una mayor interactividad precisamente con personajes y entornos, hacer de las experiencias mucho más realistas, gracias precisamente al hiperrealismo y a las simulaciones de conversaciones, escenas, situaciones. La posibilidad de tener el reconocimiento de voz y el procesamiento del lenguaje natural como entrenamientos que nos permiten justamente estas interacciones más realistas. El aprendizaje adaptativo, es decir, que el entorno se adapte al nivel de dificultad del usuario, al nivel bueno, a las acciones que el usuario está llevando a cabo y que ya no tengamos un fácil, intermedio, difícil, sino que realmente la experiencia se vaya adaptando a tus fortalezas, a tus capacidades, ¿no? y que realmente puedas vivir estas experiencias de una manera muy fluida. Y finalmente la accesibilidad. Esto se traduce en traducción simultánea, se traduce también en la posibilidad de tener subtítulos, en la posibilidad de que todo suceda en tiempo real, lo cual hace que para muchas personas que ahora mismo tienen muchas dificultades para acceder a esta tecnología, puedan hacerlo y puedan vivir dentro de estos mundos e interactuar de manera completamente fluida. Ya para cerrar, simplemente nombrar que para mí mi reflexión es que esto nos permitirá nuevas posibilidades creativas, nos permitirá, como les decía antes, alcanzar una nueva frontera de la inmersión, lograr una conexión humana más interesante, precisamente gracias a estas interacciones más realistas, y la importancia de que, bueno, que todo esto se llevará a cabo en un mundo digital o un mundo híbrido que no tiene por qué aislarnos del todo, sino que, bueno, podemos también vivir en una realidad donde seguimos en nuestro mundo físico pero interactuamos con elementos digitales. Y muchísimas gracias por su atención.